Entonces, como les decía, lo que nos motiva a estudiar la colisión colisiones relativistas entre partículas tiene que ver un poco para contextualizar lo que sucede en estos experimentos como el LHC en el CERN, y que antaño fue lo que se conoció como el LEP. ¿Ya? El LEP fue el experimento donde se hacían colisionar electrones. Ahora se llama LHC porque lo que se hace en colisionar son unas partículas que se llaman hadrones, que los vamos a ver al final del curso, ya muy sucintamente. Large Hadron Colliders, significa como el gran colisionador de hadrones, ¿ya? Y ahí se hacen colisionar protones, básicamente. O sea, no básicamente, protones, eso es lo que colisiona. ¿Ya? Y la gracia es que las partículas se mueven, hay un haz de protones que se mueve en una dirección y otro, o por el otro tubito, se mueve en la dirección contraria. Y solo en estos lugares destinados de forma muy especial, es donde estos dos haces de protones chocan de forma controlada y es donde básicamente se pueden hacer mediciones, ¿ya? Es todo un mundo eso, el cómo hacer mediciones y qué se mide en estricto rigor. Y por eso que yo les traigo a colación precisamente las colisiones relativistas, porque estas partículas, las partículas que colisionan, en este caso protones y antaño electrones, eh, son partículas que se mueven a velocidades muy cercanas a las de la luz. De hecho, los protones, la velocidad de los protones, para que ustedes se hagan una idea, es una cosa de este estilo. O sea, esa vez la velocidad de la luz es casi 1. Entonces, bueno, como seguramente vieron con Gastón en la clase anterior, no es factible que una partícula masiva eh, llegue a la velocidad de la luz. De hecho, se acerca asintóticamente. Pero cada vez que queremos aumentar la velocidad de la partícula, lo que sucede es que 50 y 50, ¿qué es eso? Hola, profe, buenos días. Se escucha 50 y 50, ¿por qué se escucha mal? No, profe, que usted preguntó si descansamos y trabajamos. Ah, Era ya, perdón, 50 y ya. 50. Ya. Eh, ya, pues entonces lo que les decía es que para alcanzar la velocidad de la luz, o sea, no es factible alcanzar la velocidad, energéticamente hablando. ¿Ustedes recuerdan ese gamma que se dispara asintóticamente cuando la velocidad de la partícula es c? Y es por eso, es porque no está permitido, no está permitido llegar a la velocidad de la luz. Pero sí está permitido introducirle más energía, y cada vez que se introduce más energía, evidentemente cuesta, o sea, como le digo, energéticamente es alto, pero la velocidad en la que se mueven estas partículas es altísima, ¿ya? Y bueno, y ahí entonces se hacen chocar de forma controlada en estos detectores, que por lo general, para que se hagan una idea, y esto es como para contextualizar, por lo general son cilindros, llamémoslo así, ¿ya? Donde ingresa un haz por un lado y otro por otro lado, de protones, ¿ya? Y en un cierto punto chocan, ¿cierto? Y este choque produce muchas otras partículas, ¿ya? Y dentro de este cilindro es como si fuese, bueno, al menos CMS, ¿ya? Que en el cual yo tuve la oportunidad de entrar. CMS es como, usted sabe lo que es un píxel en un televisor, ¿no? O al menos, que lo que era un píxel. ¿Ya? Es básicamente es un dispositivo que emite una luz en cierta frecuencia, ¿cierto? Y que al estar muchos LED, perdón, píxeles, uno al lado del otro, ¿cierto? Es posible formar imágenes. De hecho, ustedes posiblemente en algunos casos me están viendo gracias a eso, ¿ya? Entre más píxeles yo tengo en un computador, más nítido veo, ¿cierto? Mayor resolución tengo. Entonces, imagínense que este tipo de experimentos son básicamente un arreglo de píxeles, pero tridimensionalmente. No es un plano, sino que es tridimensional, ¿ya? Y en este caso, a diferencia de un televisor, lo que sucede es que los píxeles que están ahí no están hechos para emitir luz, sino por el contrario, están diseñados para reaccionar con partículas externas que pasen a través de esos píxeles. Cuando una partícula pasa a través de ese píxel le da cuenta al computador de que por ahí pasó algo, porque deja energía, ¿ya? Entonces, esa es la forma en la cual se hace la física experimental. Y créanme ustedes que una de las pocas cosas que se mide es
lo que se conoce como el momentum, ¿ya? Y energía. No se pueden medir otras cosas. Obviamente se pueden medir distribuciones angulares y cosas así, pero es muy difícil medir otra cosa. Entonces, toda la enseñanza, llamémoslo así, o todo lo que se aprende de estos experimentos, tiene que ver con colisiones. Obviamente detrás de la colisión y con qué fuerza interactúan las partículas y por qué se crean estas otras partículas, ¿cierto? Debido a la colisión, tiene que ver con mecánica cuántica, que es un tema que vamos a ver más adelante, y que yo al final del curso les voy a dar un pequeño esbozo de cómo es factible que se produzcan estas otras partículas, producto de la colisión de protones, por ejemplo, o de electrones, ¿ya? Pero no es el propósito de la clase de hoy. El propósito de la clase de hoy es estudiar un poco más bien la dinámica, pero casi tirando la cinemática, ¿ya? Casi la descripción del movimiento, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero que ustedes recuerden o que ustedes tomen en cuenta, ¿cierto? Colisiones relativistas, ¿ya? Primero, que cuando estemos hablando de colisiones relativistas, estemos siempre pensando que las colisiones se están dando a velocidades muy cercanas a las de la luz o altas, ¿ya? ¿Cuánto? Alguien preguntará, porque yo sé que los ingenieros son muy de, ya, ok, pero ¿cuándo estamos en velocidades iguales y cuándo no? Bueno, en estricto rigor, cuando la velocidad con la que usted se mueve o el objeto se mueve es mucho mayor que la velocidad, o sea, perdón, es muy cercana a la de la luz o es mucho mayor que la velocidad a la que usted lleva, ¿ya? Por lo general, los efectos relativistas podrían, o sea, siempre están ahí. De hecho, si ustedes hacen los cálculos siempre pensando que están en caso relativista, ¿cierto? La única forma de poder comprobar cuándo en verdad los efectos relativistas son considerables o no es cuando uno va al experimento, ¿cierto? Y mide cosas, si esas cosas coinciden o no con la predicción que usted está haciendo. Si su predicción clásica es tal cosa, pero en la medición le da otra, es porque claramente los efectos relativistas están siendo considerables. Por lo general, ya un 75% de la velocidad de la luz ya es una cosa que de verdad ya uno empieza a pasar la cuenta, ¿ya? Y entre más masivo sea el objeto, evidentemente mayor, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué son las colisiones relativistas? Como les dije, son colisiones en las cuales se dan a velocidades muy altas, ¿ya? Eso puede suceder en términos de partículas elementales, sí, los protones, los electrones, en fin, por lo general se mueven a velocidad relativista. De hecho, dentro del átomo existen efectos relativistas, ya vamos a verlos más adelante. Pero en lo general, como les decía originalmente, en estos experimentos estamos muy o mejor dicho, lo que vamos a medir en estos experimentos por lo general son energía o deposición de energía o cantidad de energía que se deposita en un píxel, llamémoslo así, y también momentum, es decir, cierta cantidad de movimiento que hay en cierta dirección. Entonces, los conceptos de energía y momentum, que eran cantidades que uno por lo general, ¿cierto? En muchos fenómenos considera que son cantidades conservadas, porque así sucede, también son aplicables a colisiones relativistas. La conservación de la energía y la conservación de momentum también son aplicables a colisiones relativistas. No es solamente una propiedad del mundo clásico, sino que es una propiedad más universal aún, ¿ya? De hecho, la conservación de la energía del momentum inspiró a Einstein en ese artículo de 1905 en su apéndice, a introducir una notación que le llamó el cuadrimomentum. El cuadrimomentum es una cantidad, a todo esto es casi, digamos, anecdótico lo que les digo, es una cantidad que es un momentum, pero enchulado, como digo yo, ¿ya? Es un momentum que se le agrega una cuarta componente, que es la energía. Es decir, se habla del cuadrimomentum como un objeto matemático en el que no solo se incorpora el momentum lineal, ¿cierto? Sino que también una cantidad que es la energía. Y resulta que Einstein mostró, desde luego,
que el cuadrado, digamos, el P cuadrado, llamémoslo así, momentum cuadrado, no cuadrimomentum cuadrado, es, en efecto, es, eh, es esto. Y es una cantidad que es la masa al cuadrado. Aquí quiero diferenciar del momentum lineal que nosotros conocemos del cuadrimomentum. No quiero introducir esta notación porque en realidad no es relevante para efectos de este curso, ¿ya? Es interesante, pero no vale la pena, ¿ya? El punto es que Einstein demostró que en realidad una cantidad que se conserva, que es un invariante relativista, es el cuadrimomentum, ¿ya? O el cuadrimomentum al cuadrado, ¿ya? Esa es una cantidad que se preserva en cualquier marco de referencia. Bueno, lo importante para efectos de esta asignatura y de estas clases, en realidad, tiene que ver con la conservación de energía y de momentum. Eso todavía se cumple, ¿ya? Es decir, si yo tengo eventualmente una colisión entre dos partículas, partícula A y partícula B, ¿cierto? Imaginémonos una partícula A y una partícula B, ¿sí? La partícula A y esta es la B, que vienen, ¿cierto?, con una velocidad, ¿cierto?, en direcciones contrarias, por ejemplo, como estos protones en el LHC, ¿sí? Lo que va a suceder en esa colisión es que la energía justo antes de la colisión y la energía justo después de la colisión son cantidades que se conservan, ¿ya? Cuando hablo de energía, estoy hablando de la energía total, no estoy hablando de la energía cinética en particular o la energía potencial, estoy hablando de la energía total, que es un tema que hay que diferenciar y lo vamos a ver más en detalle. Entonces, lo que tenemos es que antes, vamos a poner aquí a la izquierda el antes y a la derecha el después, temporalmente hablando. Antes de la colisión, después de la colisión. Entonces, lo que vamos a tener es que antes de la colisión, la energía de la partícula A más la energía de la partícula B, antes, y le vamos a poner un índice I, y al después le vamos a poner F de final, inicial y final. Entonces va a ser que la energía IA y la energía IB va a tener que ser igual a la energía IAF más la energía IBF. ¿Ok? Y lo mismo sucede con los momentum. El momentum lineal que lleva la partícula A antes más el momentum lineal que lleva la partícula B antes, va a tener que ser igual a el momentum lineal que lleva la partícula A después, más el momentum lineal que lleva la partícula B después. ¿Ya? Eso sucede incluso en colisiones relativistas. ¿Ya? O sea, no hay violación de conservación ni nada por el estilo en mecánica relativista. ¿Ya? Así que eso es para que ustedes lo tengan en mente. ¿Por qué? Porque va a ser una situación que nosotros vamos a usar en este minuto, vamos a usar para elaborar algunas cosas. ¿Qué cosas no suceden? Aquí pongan ojo, ojo, ojo. Uno, cuando estamos hablando de aquí de energías, estamos hablando de energías totales. Energías totales, ¿ya? Entonces, el primer ojo que vamos a tener que poner es que la energía cinética no es, en general, no tiene por qué ser igual antes que después. Energía cinética. En general, no debe, no tiene que ser igual antes que después de la colisión. ¿Ok? No tiene que ser igual antes que después de la colisión. Y lo otro, que la masa, tampoco debe ser, se debe preservar, llamémoslo así, tampoco debe ser igual antes
que después de la colisión. ¿Ok? Son esos dos puntos que hay que tener muy, muy, muy en mente, porque no es obvio que eso suceda, ¿ya? No es obvio, ¿ya? Por eso que yo se los cuento eh, para que ustedes, ¿cómo se llama? Pongan ojo en eso y no les vaya a pasar la cuenta en algún momento. Entonces, de este tipo de clasificación, llamémoslo así, ¿ya? O de este tipo de situaciones que suceden, uno puede distinguir distintos choques, ¿ya? Ustedes recordarán lo que es un choque elástico. ¿Se acuerdan lo que es un choque elástico? ¿Hay algún civil, un mecánico aquí que debe estar así como muy arriba de la pelota con este tema? ¿Qué es un choque elástico? Creo que era cuando los objetos no se deformaban al chocar y no se perdía energía en ninguna de esas cosas. Pero aquí estamos diciendo que no hay pérdida de energía, ¿o no? Es decir, Sí. entonces, o son todos elásticos o no es ninguno, ¿ya? Ah, entonces lo contrario. No, no es lo contrario, es que hay una sutileza en lo que es el choque elástico. ¿Se acuerdan lo que pasaba cuando venía el objeto, que uno le llamaba también plástico, ¿cierto? Cuando venían dos, por ejemplo, imagínense, hago colisionar dos, dos bolas de plasticina. Entonces con una energía, viene con otra energía y tienen igual masa. Imaginémonos el caso ideal. Vienen a la misma velocidad, todo igual. Y chocan. ¿Qué pasa con la energía inicial? Es la suma de las dos energías, ¿cierto? ¿Y qué es la energía final? Es la suma de las dos energías, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero ¿cuánto es la energía final? Clásicamente hablando, ¿cuánto es la energía inicial? A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de uno, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del otro. Y después, oye, cero. Entonces, ¿qué es un choque? Ese era un choque inelástico. Mientras que cuando uno juega pool, por ejemplo, y hace chocar dos bolitas, si hay una que está quieta y viene esta, la golpea, la energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad, es igual a la energía final, un medio de la masa por la velocidad. Incluso si vienen estas dos cosas juntas, la suma de los submedios de las masas por las velocidades al cuadrado, ¿cierto? Es igual a la suma de los medios de las masas por la velocidad al cuadrado finales de cada una, ¿cierto? Entonces, en realidad lo que nos permite distinguir cuando algo es un choque elástico no es la energía total, sino que tiene que ver con la energía cinética. Es la energía cinética la que nos permite a nosotros discernir si es que el choque es elástico o no. Entonces, la primero, vamos a pensar en un clásico, que esto lo vamos a ver después en detalle, pero se lo voy a poner solamente como ejemplo, así como un ejemplo ilustrativo, que lo vamos a ver en 3 clases más. La última clase de la unidad que viene, vamos a ver efecto Compton. ¿Por qué? Porque el efecto Compton tiene mecánica cuántica detrás, pero les voy a mostrar solamente la descripción clásica, para que entiendan de que es factible que así suceda. Entonces, un choque elástico es aquel en que la energía cinética, llámenlo T, o si quieren llamarlo K, como ustedes quieran, ¿ya? Antes, voy a poner los dos casos porque yo sé que hay algunos que les importan los nombres de las cosas, es igual a la energía cinética después. ¿Sí? Eso es un choque elástico. ¿Qué choque elástico clásico conocemos? Clásico entre comillas. Clásico en el sentido de tradicional, no clásico en el sentido de mecánica clásica.
¿ya? Es el famoso, que le decía yo, el efecto Compton. El efecto Compton consiste en un fotón de luz que colisiona con un electrón, ¿cierto? Que tiene una masa, y que luego del chancacazo, ¿cierto? El electrón sale disparado. Como les dije, esto lo vamos a ver en detalle después. Y lo curioso es que sale un fotón de longitud de onda distinta. Sale un fotón de longitud de onda distinta. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en detalle después más adelante. ¿Ya? Pero ese choque es elástico, porque la energía cinética que tiene el sistema antes es igual a la energía cinética que tiene el sistema después. Es un choque completamente elástico. ¿Ya? Bueno, entonces, pero ¿qué conclusión o cómo uno, dame un segundo que tengo aquí una mezcolanza de cosas. Ya. Entonces, otra descripción cualitativa, llamémoslo así, o mejor dicho, perdón, miento. Entonces, ¿cómo yo, o qué conclusiones yo puedo traer, o qué cosas se pueden dar producto del análisis de un sistema en el cual sabemos que tiene un choque elástico? ¿Ya? Lo primero que vamos a concluir, o mejor dicho, usando nuestras primeras axiomas, llamémoslo así, de que la conservación de la energía total y la conservación del momentum total siempre están ahí, digamos, es que la energía total inicial, ¿cierto? En este caso, vamos a ver de qué se trata la energía cinética inicial o la energía total inicial y de qué se trata la energía total final. Es que en principio uno puede decir, bueno, la energía, como el sistema en un comienzo está un electrón en reposo, una partícula en reposo, y viene algo moviéndose que se llama fotón, ¿cierto? Entonces la energía total que tiene el fotón tiene que ser igual, ¿cierto? O la energía total del sistema fotón-electrón en reposo tiene que ser igual a la energía total del sistema. A ver, voy a hacerlo, a ver si me permiten el dibujo. Entonces, el sistema inicial es esto, lo que tengo aquí con... Ya, eso que yo marco ahí en cuadrícula, ¿cierto? Eso es el estado inicial, es decir, un fotón moviéndose y un electrón en reposo. Y el estado final, lo voy a buscar con otro color, es un electrón moviéndose a una cierta velocidad, porque salió disparado de que le pegaran un chancacazo, y un fotón también, por lo visto, moviéndose, porque los fotones no están en reposo, pero con una longitud de onda distinta. Eso no es relevante para efectos de lo que estamos hablando ahora. Lo importante es que distingamos el estado inicial del estado final. ¿Sí? ¿Se distinguen o no? Inicial, final. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar la compensación, o mejor dicho, el equilibrio entre las energías iniciales y energías finales. Entonces, ¿qué es lo que es la energía inicial de este sistema fotón que va a colisionar con un electrón? ¿Ya? Entonces, la energía total inicial va a ser igual a la energía inicial en principio, energía inicial en reposo más la energía inicial, ¿cierto? Llamémoslo así, cinética. ¿Por qué distingo? Y aquí es donde aparece lo que les dije yo, que en teoría, y seguro que sí fue, vieron con Gastón la clase anterior. Tiene que ver con, y si no, en la clase que yo les dejé, que es la mía, que tiene que ver con que las partículas con masa, tienen una energía en reposo, que es el mc².
¿Sí? ¿Vieron eso? Sí, dice Ara. Entonces, eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la energía, fíjense que la energía cinética inicial, perdón, la energía inicial en reposo, solo la da el electrón. En este caso, la energía cinética en reposo va a ser igual a la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa es la energía en reposo. ¿Sí? Y la pregunta ustedes serán, bueno, ¿y qué pasa en el estado final? ¿Cuál es la energía? Porque yo puedo hacer la misma descomposición. Energía total final va a ser igual a la energía final en reposo más la energía final cinética, de lo que sea que se mueva. Si se mueven ambas partículas, entonces ambas tendrán energía cinética. Pero el punto es que solo tiene energía en reposo, en este caso, energía final en reposo, el electrón que está acá. Es el que tiene energía final en reposo por el hecho de tener masa. Entonces, la energía final en reposo del electrón va a ser nuevamente mc cuadrado. ¿Sí? A propósito, todos nosotros tenemos esa energía en reposo. Lo que pasa es que esa energía en reposo es tan pequeña comparada con nuestro masa por velocidad al cuadrado, a nivel clásico, que en realidad el mc cuadrado es nada. Pero cuando empieza a tener, empieza a afectar la dinámica cuando, precisamente cuando las partículas tienen un medio de la masa por la velocidad al cuadrado clásico, ¿cierto? Empieza en cantidad a ser comparable con el mc cuadrado. Y eso sucede solamente cuando hablamos de masas pequeñitas. Cuando hablamos de masas pequeñitas, ¿cierto? Si ustedes lo ven así como burdamente, ¿cierto? Piensen que masa del electrón por velocidad de la luz al cuadrado es como masa por velocidad al cuadrado. Falta un medio, pero bueno, es la mitad nomás, ¿ya? Pero es la velocidad de la luz, pues, no son 30 kilómetros por hora los que nos movemos, ¿me entiendes? Entonces, esa cantidad, y espero que hayan visto con Gastón cómo se desglosa la energía total, tiene una cantidad, ¿cierto? La energía total es gamma menos 1 por mc cuadrado. Entonces, el punto es que las partículas tienen una energía en reposo, que es precisamente la que usan los reactores nucleares. Se aprovechan de esa energía en reposo, ¿ya? Entonces, en este caso, como tenemos esta conservación, piensen en lo siguiente: la energía cinética de la partícula inicial, en este caso del electrón, es cero. La energía cinética es cero. Y la energía total inicial es solo la energía cinética del fotón, llamémoslo así. ¿Se dan cuenta? La energía cinética, el K o el T, solamente lo provee el fotón. Mientras que como estado final, ¿sí? La energía cinética del estado final ya no es solo propio del fotón que se está moviendo acá, sino que también hay una energía cinética que tiene que ver con el electrón moviéndose. ¿Sí? Pero el punto es que como energía cinética, fíjense que el estado desde el punto de vista de energía en reposo son idénticos, porque solamente es el electrón el que tiene energía en reposo, mc cuadrado. Y ese mc cuadrado es igual antes que después. Por lo tanto, la energía cinética que tiene el fotón, que era el único que tenía energía cinética antes, es la que en cierta forma va a hacer que se mueva el electrón y que el fotón que salga, o el mismo, digamos, reduzca su longitud de onda. Pero eso no es muy relevante, sale un fotón. ¿Ya? O sea, la energía cinética de los dos estados finales, fotón moviéndose, electrón moviéndose, tiene que ser igual
a la energía cinética inicial. ¿Y por qué razón? Porque las energías en reposo antes y después son iguales. Entonces no les queda otra opción a la energía cinética que ser igual antes que después. Esto es un choque elástico puro. ¿Cuándo pasan cosas raras? Entre comillas. Esto hasta aquí todavía puede ser clásico, interpretado así como todavía es cercano, salvo por el hecho de que pasan cosas como que los fotones le pueden pegar a los electrones, ¿ya? Pero vamos a ver que eso sucede cuando veamos el efecto fotoeléctrico. Entonces, ese tipo de choque, por lo general, no estoy hablando de una regla, ya, esto es como por lo general, sucede cuando los estados iniciales son, desde el punto de vista de como partículas, siguen siendo los mismos. Es decir, originalmente tenía un electrón y un fotón, y después de la colisión sigo teniendo un electrón y un fotón. Es decir, no hay un cambio de cosas, no apareció algo nuevo. Eso no siempre es así. ¿Ya? Existen decaimientos, es decir, que el estado inicial es una partícula de masa m, y el estado final son dos partículas. Eso no se parece al estado inicial igual al estado final, en el sentido de partículas, ¿ya? Tengo un pión, y luego tengo electrones, neutrinos, protones, olvídense, ¿ya? Entonces, existen fenómenos, y muchos, en los cuales los choques no son elásticos, o las colisiones no son elásticas. Entonces, cabe distinguir dos casos. Caso 1, caso 2. El caso 1, en el caso en que la energía cinética inicial es mayor que la energía cinética final. Y el caso 2 es que pasa lo contrario. ¿Ya? A estos choques se le llaman en general, plásticos. Tratando de hacer la analogía clásica. Pero hay cosas que suceden aquí que no suceden en mecánica clásica, como los decaimientos. ¿Ya? En mecánica clásica la masa se conserva todo el rato. En mecánica cuántica, o mejor dicho, en colisiones de este estilo, no pasa así. ¿Ya? Entonces, bueno, y el tercer caso, como les decía, que el que vimos recién, es que el T inicial sea igual al T final. En ese caso se llama elástico. Elástico o inelástico, le llaman inelástico más que plástico en mecánica cuántica, ¿ya? Pero bueno, entonces veamos el primer caso. Veamos el caso 1. Caso 1, vamos a llamar, vamos a escribir acá T inicial mayor que T final. Es decir, fíjese lo que va a suceder acá. Primero, tenemos que conservación de energía total inicial tiene que ser igual a la energía total final. Eso no va a cambiar. Y lo otro es que los momentum tienen que conservarse. Momentum inicial total, tiene que ser igual al momento total final. Esas reglas no pueden cambiar. Lo que sí puede pasar es que dentro de lo que conforma la energía inicial, que está conformada por energía en reposo y energía cinética, haya ¿cómo se dice? Un desbalance, digámoslo así. Pero que al final del día, como energía total, se conserva, no hay problema. Entonces hay como un trasvasije. Es como que la energía, y de hecho eso es lo que decía Einstein, la energía se puede transformar en masa y la masa se puede transformar en energía, cosa que a nivel clásico no sucede. Usted no ve cuando juega pool, ¿cierto? No ve que las partículas, después de un choque de dos bolas de pool, aparecen otras dos bolas nuevas de menor masa, pero con mayor energía cinética. Sería interesante crear un pool cuántico, o un pool relativista en este caso, ¿ya? Porque eso introduciría una nueva variable del problema. No es solamente colisiones, digamos, a nivel clásico, donde las masas de las partículas siguen siendo las mismas después de la colisión, sino que además puede existir una variable en la cual yo puedo transformar masa en energía. Eso podría suceder, pero a velocidades muy altas, ¿ya? Entonces, energía cinética inicial igual a energía... ¿Me están siguiendo, chiquillos, no?
¿O están ahí durmiendo, viendo el matinal? ¿No? Hasta ahora todo bien. Ya. Importante porque estas cosas son básicas, pero son estas típicas cosas que pasan a la cuenta en los pequeños grandes detalles, como digo yo. ¿Ya? Los pequeños grandes detalles pasan a la cuenta. Entonces, insisto, nuestro principio inviolable, que es que la energía total inicial es igual a energía total final. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa cuando tenemos el supuesto que la energía cinética inicial es mayor que la energía cinética final. ¿Ya? La implicancia. Entonces, tenemos que energía, llamémoslo así, en reposo, ini, más energía cinética inicial, tiene que ser igual, desde luego, a la energía en reposo final más la energía cinética final. De lo que sea que tengamos al final. 10, 20, 30 partículas o una. ¿Ya? Pero nuestro supuesto es que esta cantidad es mayor que esa cantidad. ¿Sí? Hay una relación entre ellas. Y como esa relación es una desigualdad, entonces implica que también va a existir una relación entre estas otras dos, que son como el complemento. ¿Sí? También va a existir una relación como consecuencia entre estas dos cantidades. ¿Me explico, no? Entonces, bajo el supuesto que T ini es mayor que T fin, esto implica necesariamente de acá que la energía, como esta, fíjense, dice que esta es mayor que la final. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser la final más pequeña que la inicial, necesariamente el ER final, porque tiene que mantenerse la igualdad, va a ser mayor que la energía en reposo inicial. ¿Se visualiza eso, no? Profe, una Diga. consulta. Lo que hizo aquí fue descomponer la energía total inicial en energía de reposo inicial más energía cinética inicial. Correcto. Sea lo que Vale, sea que profe. esté al comienzo, sean una partícula, sean dos, sean n. La descompongo siempre en energía cinética inicial y energía en reposo inicial. Vale, profe, gracias. Podría, insisto, podría, eso, bueno. Entonces, pongan un caso típico, no típico, pero imaginémonos el mismo caso anterior, un electrón y un fotón colisionando. Imaginémonos, ¿ya? En un supuesto, y vamos a suponer que la energía, en este caso la energía cinética inicial, es mayor que la energía cinética final después de la colisión. Entonces la pregunta de oro es, ¿y podríamos tener después de la colisión nuevamente un electrón y un fotón? Yo les digo, no. Bajo el supuesto de energía cinética inicial mayor que energía cinética final. ¿Por qué razón no? Porque la única opción de que algo así suceda, ¿cierto? Es que, que la partícula, después de la colisión, la partícula masiva después de la colisión, tenga una masa distinta. Fíjense. La energía final en reposo, recuerden que la energía reposo es la masa de las partículas por la velocidad de la luz al cuadrado. Incluso si tengo muchas partículas, n partículas, M1, M2, M3, M4, hasta Mn, la energía en reposo de todo ese enjambre de partículas al final va a ser la suma de las masas por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa va a ser la energía en reposo de todo ese lote de partículas al final. En consecuencia, debido a esta situación, lo que yo concluyo es que la masa final, ya sea de la suma de ya sea de una partícula o de las n partículas, como un total, sea igual, o sea, perdón, sea mayor que la masa inicial. Es decir, la única opción, lo único que podría suceder
después de una colisión de esta naturaleza en el que la energía cinética inicial es mayor que la energía cinética final, es que lo que yo obtenga como resultado de la colisión sea algo que tenga más masa. Eso es profundamente, digamos, no, eso no existe en clásica. Insisto, ¿han visto ustedes alguna vez, después de una colisión de dos bolas de pool, que lo resultante después de la colisión, el después de la colisión, sean otras dos bolas, o una, o la que ustedes quieran, pero con masa distinta? Y no solamente con masa distinta, sino que con más masa. Eso es absolutamente no clásico. Eso es absolutamente no clásico. ¿Ya? Primero le estoy dando los casos genéricos y de ahí vamos a ejemplos concretos, con calculitos propiamente tal. ¿Ya? El segundo caso es al revés, es decir, la energía cinética inicial es menor que la energía cinética final. Es decir, antes de la colisión tengo una energía cinética T, y después de la colisión tengo una energía cinética mayor que la que tenía originalmente. ¿Ya? Entonces vamos a ver el supuesto T inicial, contrariamente a lo que teníamos acá arriba, menor que T final. Energía cinética. De nuevo, hacemos el asunto de energía total inicial igual a energía total final. Eso implica que energía en reposo inicial más la energía cinética inicial tiene que ser igual a energía en reposo final más T final. Pero como esta es menor que esta, esto implica, bajo este supuesto, implica que la energía en reposo inicial es mayor que la energía en reposo final. Y dado que las energías en reposo están linealmente relacionadas con la masa del objeto final, sean 1, 2, 3 o n objeto final, la masa total al final va a ser, ¿cierto? La masa final va a tener que ser la total, ¿cierto? Va a tener que ser igual a, menor a masa inicial, ¿ya? Inicial. Esa es la conclusión que se obtiene. Entonces, chiquillos, se dan cuenta que lo que estamos concluyendo, lo que estamos deduciendo de esta cuestión, es que pareciera, y de hecho así sucede, tenemos la posibilidad de transformar energía, como nos decía Einstein, en masa, y masa en energía. La masa se puede transformar en movimiento, que es lo que vamos a ver más adelante, lo que sucede en los reactores nucleares. Los reactores nucleares ocupan ese ms cuadrado que tiene un compuesto, un átomo en particular, lo transforman en calor, energía cinética, que al final del día es calor, ¿cierto? Es calentar agua, y esa agua genera electricidad, bueno, y toda la parafernalia que viene después, digamos. Pero ahí lo que se ocupa es el mc cuadrado, la energía que equivale, ¿cierto?, al el hecho de que una partícula tenga masa. Hay una equivalencia notable, porque eso no existe clásicamente. Yo dejo un objeto arriba de mi escritorio, ¿cierto?, y no tengo una batería cargada al otro día, ¿cierto? Este tazón que tengo acá, que no lo ven porque tiene un filtro, ¿ya? Este tazón tiene una cantidad de energía brutal, según el mc cuadrado de Don Einstein, de Don Albert, pero no se transforma, ¿ya? Bueno, ejemplo. Profe, Dígame, caballero. Harold. si, por ejemplo, si yo estoy viendo el impacto de dos partículas, el cálculo de las energías finales e iniciales y toda esa cosa, ¿la tengo que hacer con las velocidades que yo mido de las partículas o tengo que calcular primero sus velocidades propias? Una muy buena pregunta. ¿A qué te refieres con velocidades propias? Primero que todo. Eh,
O sea, en el sentido de que se supone que cada partícula tiene su propio tiempo. O sea, como que o sea, porque el tiempo se supone que varía según la velocidad de quién lo está observando. Sí, pero hay Y leyes de por lo tanto, transformación, ¿cierto? Hay leyes de sí, transformación para traducir lo que sucede en un marco de referencia respecto a otro marco de referencia. Recuerden que teníamos un observador A que veía lo que le pasaba a otro, dos cosas que colisionaban o dos objetos que se movían, ¿cierto? Y medía las velocidades, en fin. Y él podría, ante un tercer evento, ¿cierto? Se puede traducir lo que yo veo con lo que el observador ve de un evento en el espacio. ¿Cierto? sí, Ya. Y había una regla de transformación que se llama las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Esas son las reglas con las cuales funciona la relatividad. Posición, distancia, en fin. ¿Ya? Obviamente eso involucra intrínsecamente o implícitamente dentro de esas leyes de transformación está el famoso gamma, ¿cierto? Que descubrió este profesor suizo, que propuso este profesor suizo para tratar de explicar el experimento de Michelson-Morley, de que los caminos ópticos eran iguales, pero aunque la Tierra se mueve mucho más rápido en el Ecuador con respecto a norte-sur, la luz como que le da lo mismo a eso, ¿ya? Entonces él introdujo un gamma para tratar de dilatar las distancias y poder compensar. Ese gamma es exactamente el gamma que aparece en las transformaciones de Lorentz, que es anterior a Lorentz a propósito, ¿ya? Entonces, esa regla de transformación, que ya no son las reglas de Galileo, están implícitas en las transformaciones de Lorentz. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago un cálculo en mi marco de referencia, obviamente yo puedo traducirlo al marco de referencia de ellos. De hecho, de hecho, de hecho, eh, cuando uno hace, por ejemplo, hay un caso emblemático que tiene que ver con el tiempo de vida media de las partículas. ¿Ya? Resulta que los muones, ¿cierto? Y otras partículas tienen un tiempo de vida media muy corto, ¿ya? Muy corto. Sin embargo, yo puedo verlos. Entonces dice, oye, pero cómo un muón tiene un tiempo de vida media del orden de, no sé, por decir un número, ya ni me acuerdo, el tiempo de vida media de un muón, pero nada, para efectos de nuestro, no, así, instantáneo. Sin embargo, yo puedo ver el muón dejando una traza. Entonces, bueno, ¿está o no está el muón ahí? Claro, el tiempo de vida media está medido en el, tiempo, en el marco de referencia del muón. Entonces, desde el punto de vista de lo que tú preguntas, ¿en qué marco de referencia yo hago el cálculo? No importa. Lo que sí es importante, y es verdad, ¿ya? Que uno por lo general usa lo que se llama el marco, que no lo vemos acá en este curso para no entrar en detalle, porque de verdad es interesante, pero en sí mismo nos ocuparía 2 o 3 clases más, que tiene que ver con el cómo cambiar las observables en los marcos de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Es mucho más sencillo hacer un cálculo en lo que se llama en el centro de masa o le llaman centro de momentum también. Es decir, en un punto o en un marco de referencia en el cual yo veo que las partículas se acercan las dos hacia el punto. No sé si me explico. Es como si yo me pongo en un punto donde, como en los aceleradores de partículas, ¿cierto? Que uno da la impresión, dice, no, pero si yo hago colisionar un objeto, digamos, de masa 1 contra un objeto de masa 2, distintas en principio, ¿cierto? Eh, el centro de momentum, es decir, donde la suma de los momentum es igual a 0, es un punto que se mueve en el espacio-tiempo. Se mueve. Se mueve, si tú te paras arriba de él, tú verías que los dos objetos están moviéndose en cierta forma con la misma energía y van a colisionar en ese punto. Pero cuando tú lo miras de afuera, no, porque el objeto mirado desde el laboratorio es evidente que el objeto A, ¿cierto?, tiene más energía que el objeto B, ¿cierto? Y el momentum evidentemente no va a estar no está en el lugar geométrico que yo veo desde afuera. Pero sin embargo existe una transformación. Mira, veamos un ejemplo, a ver si es que el ejemplo en sí mismo te
te resuelve esa interrogante, pero lo que sí te puedo decir es que por lo general uno elige el centro momentum por simplicidad para hacer los cálculos, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Pero en principio no importa. ¿Por qué no importa? Porque siempre está la forma de poder transformar lo que yo estoy mirando como observador B al marco de referencia del observador A. Ese observador A perfectamente podría ser el centro de momentum, como te digo, ¿ya? Entonces, mira, pensemos lo siguiente. Mira, piensa en eh, una partícula podría ser, por ejemplo, un electrón, el electrón 1. Electrón 1, ¿cierto? Que se mueve a una velocidad, imaginémonos, 3/5 de la velocidad de la luz. Y lo hago colisionar, en principio, con otro electrón que viene en la dirección contraria, voy a poner aquí el signo menos para, ¿ya? Con una velocidad igual. Vamos a hacer el caso más trivial del mundo. 3/5, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿con respecto a quién estoy midiendo esa velocidad? Con respecto a mí, un observador ajeno a esto que mide la velocidad del objeto A, mide la velocidad del objeto B, ¿cierto? Y la mide con respecto a él. Si yo me paro arriba del electrón, el electrón va a pensar que está quieto y va a ver que el bicho de acá, el electrón B, viene al doble de la velocidad. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno va arriba de un auto y ve un auto acercarse? Uno no ve el auto acercarse a 100 kilómetros por hora, uno lo ve a 200. Yo voy a 100, él viene a 100, ¿cierto? Yo lo veo a 200 moverse para acá. Pero un observador que está afuera ve que los dos van a 100. ¿Cierto? Ya. Entonces, este es el estado antes de la colisión. Y vamos a ver un ejemplo en el cual después de la colisión vamos a obtener un objeto M. O sea, se formó algo distinto de masa M, ¿cierto? Que queda en reposo. Entonces yo le hago la pregunta, ¿cuál es la velocidad inicial? Se la dejo como pregunta. ¿Cuál es la masa final luego de la colisión? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Es 2 veces la masa del electrón? ¿Quién cree que es 2 veces la masa del electrón? Respuesta, pregunta alternativa A. 2 ME. Alternativa B. Una cantidad M menor que 2 ME. Alternativa C. M mayor que 2 ME. Alternativa D. No sé, profe. ¿Qué opinan? Y yo creo que es mayor que 12 m. ¿Qué caso? Primero que nada, antes de calcular. Ya, usted opina que es la C. ¿Esa? Sí. ¿Por qué razón cree que es la C? Eh, por lo que comentó antes, que la energía se podía convertir en masa, como acá se perdió toda la energía cinética, Correcto. Y quedó en esa energía reposo, tuvo que irse a la ¿cierto? masa. Quedó en reposo. Entonces estamos en el ejemplo, en el caso en que T, por eso es que es importante, chiquillos, tener el caso anterior, y aunque aparezca un análisis muy simplón, es bueno tenerlo en mente, porque uno puede responder preguntas rápido, preguntas de esta naturaleza, evidentemente no cálculos, pero estas preguntas, o la cantidad exacta, cuánto es M, obviamente requiere de un poquito más de cálculo. Ya, entonces, T inicial es mayor que T final, definitivamente, porque la T final es 0 a propósito, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la masa del electrón A más la masa del electrón B, que la misma masa, van a contribuir a esa gran masa final, sino que también las energías cinéticas
también se van a traducir en energía, en masa en reposo, ¿ya? Entonces, ups, ya. Entonces lo que va a suceder es que uno tiene que aplicar ecuaciones y aquí empezamos a meterle un poquito más de lápiz, ¿ya? El momentum inicial va a tener que ser igual al momentum del electrón 1 más el momentum del electrón 2, ¿ya? Y que va a tener que ser sin duda el momentum final de la masa m, que a propósito es 0. Esto implica que uno, yo le puse A y B, bueno, vamos a ponerle P, vamos a ponerle mejor los índices B ya, que el P electrón B tiene que ser igual a menos el P electrón A. Eso es algo más o menos de perogrullo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno aquí para poder resolver cuánto vale M? Porque claro, intuimos, no solamente intuimos, dedujimos que el M tiene que ser mayor que 2 veces la masa del electrón. Sí. ¿Por qué? Porque la energía cinética inicial es mayor que la energía final, por lo tanto, se transformó energía cinética en masa. Fantástico. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Entonces, para resolver esa pregunta que es cuantitativa, ya resolvimos la parte cualitativa. Ahora vamos a la parte cuantitativa. Es importante escribir E y P, la cantidad E y P, como la vieron con Gastón, o en mi clase, digamos, grabada anterior, en términos de cosas más concretas. La expresión para la energía cinética, o la energía, perdón, totales, no cinética, totales, es igual a gamma por mc cuadrado. Y la energía, perdón, y el momentum puede ser escrito como gamma mc. ¿Se acuerdan? Estos son totales. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Usando, además, ¿cierto? A propósito que, como eso, como gamma es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado partido por c cuadrado, yo entonces puedo escribir la energía E como mc cuadrado dividido por la raíz de 1 menos b cuadrado partido por c cuadrado, ¿sí? Y en un comienzo, ¿cierto? La partícula final, ¿cierto? Sabemos que tiene una velocidad igual a 0. ¿Cierto? Entonces, al final, para que lo tengan en mente, la velocidad es 0. Esto implica que el E va a ser igual a la mc cuadrado. Va a ser solamente energía en reposo. De esa masa grande, c cuadrado. ¿Sí? Pero ¿qué hay de los estados iniciales? ¿Sí? Que es otra forma de, recuerden que hay otra forma de poder escribir la energía, ¿sí? Usando la expresión para el momentum también, que eso también yo lo puse al menos en mis notas, que es que la energía puede ser también escrita, y de hecho yo siempre les recomiendo escribirlo de esta forma, en la que lo voy a escribir ahora. ¿Ya? Es mucho más práctica. ¿Por qué razón es práctica? Porque ustedes siempre van a tener que resolver un balance entre energía, o sea, van a tener que resolver una incógnita usando conservación de energía, conservación de momentum. Por lo tanto, es muy importante escribir una energía de esta forma. Yo les recomiendo, no digo que es la panacea, pero les recomiendo escribir siempre energía de esta forma, porque, insisto, tiene información del momentum. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué me importa? Bueno, es que lo que pasa es que usted va a tener que hacer conservación de momentum. Y al hacer conservación de momentum, ¿cierto? Va a tener las incógnitas, ¿cierto? La cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas que les permite resolver el problema. Entonces, dijimos que los momentum eran back to back, ¿cierto? Uno era menos el otro, vectorialmente hablando, pero desde el punto de vista escalar, de la magnitud, son iguales. Es decir, PA, módulo de PA, tiene que ser igual a módulo de PB. ¿Estamos de acuerdo que están back to back?
¿cierto? Pero en cuanto a módulo, son iguales. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar, vamos a decir, la energía, ¿cierto? La energía del electrón A, que es igual a gamma mc cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a la masa del electrón por c cuadrado dividido por 1 menos b cuadrado. ¿Cuánto era la velocidad que llevaba el electrón originalmente? 3/5 de la velocidad de la luz, todo eso al cuadrado, dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Estoy siendo así como bien didáctico con la cuestión, ¿ya? Entonces, esto me da que la energía del electrón A, la energía total, es igual a 5/4 de la masa del electrón por c cuadrado. ¿Y qué pasa con el caso del otro electrón? El B, llamémoslo así, que es igual, esto va a ser igual a 5/4 también de la masa del EC cuadrado. Ah, miento. Sí, eso. Entonces, la energía total, ¿cierto? Total inicial, va a ser A más EB, es decir, 5 medios de la masa del electrón por c cuadrado. Esa es la energía inicial que tiene el objeto, ¿correcto? Que tiene, digamos, el mecanismo. ¿Mm? ¿Qué pasa con la energía total final? Energía total final. ¿Qué pasa con la energía total final? La energía total final va a ser igual a E por gamma veces mc cuadrado. Esa es la energía total, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué puedo deducir de acá? ¿Cuánto es el gamma a todo esto del sistema final? Sería 1. 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema final, lo vamos a escribir, a escribirlo para que no sea así como una adivinanza, o algunos digan, oye, ¿por qué 1? Porque el gamma es raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado partido por c cuadrado, pero la velocidad final es 0, ¿cierto? Por lo tanto, esto es igual a 1. Entonces, esto es igual a mc cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta expresión, deduzco, finalmente, que la masa es igual a 5 medios la masa del electrón, ¿cierto? 5 medios, ¿cierto? Son, son 4 medios más un medio. ¿Por qué lo digo así? Estos son 4 medios ME más un medio ME. ¿Por qué lo pongo así? Porque esto es 2 veces la masa del electrón, que era la masa que teníamos originalmente. Y esto de acá es 0,5 masas del electrón. Es decir, la masa total final, evidentemente, es mayor que la suma de las masas de los electrones y en una cantidad que es la mitad de la masa de un electrón. ¿Mm? Esto es para que lo consideren, ¿ya? Un caso hermoso, que voy a tener que hacerlo en off, que no va a alcanzar desde luego, son los siguientes mecanismos, los siguientes decaimientos.
del pión yendo a 2 fotones, interesante, ¿ya? El otro caso que es interesante, bueno, y eso es un caso tipo 2, para que lo vean, y el otro caso que es interesante es el de el pión menos yendo a un muón más un neutrino muónico, ¿ya? Que también, digamos, es del caso, un caso interesante. Yo esto lo voy a hacer, chicos, se los voy a subir como un documento, ¿ya? Para que ustedes lo tengan y lo puedan estudiar, para que puedan usar la fórmula, por decirlo así, la fórmula que yo les decía que era más útil en algunos casos, que es esta. ¿Por qué? Porque en este caso es bastante trivial lo que acabamos de hacer, porque, primero, en el caso final, no tengo energía cinética, po. No tengo energía cinética. Es decir, no hay momentum. El momentum total final es cero. No hay cosas que se muevan. Pero perfectamente en el caso del pión es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque al comienzo tengo una partícula, un pi0, esto es el estado inicial, y el estado final son fotones moviéndose back to back. ¿Sí? Entonces, aquí sí tengo, si bien el momentum total final es cero en el sentido de que se conserva, porque al original es cero, ¿cierto? Pero vamos a tener que considerar el momentum de las partículas. ¿Sí? Considerar el momentum de las partículas. Y el caso aún más interesante es el segundo. Y ahí sí que es interesante. ¿Por qué razón? Porque en el caso del pión negativo decayendo en muón más un neutrino, es que el neutrino no tiene masa. O al menos para efectos de esto no es que no tenga, tiene masa, pero es muy chiquita. ¿Ya? El neutrino muón es igual, para todo efecto es igual a cero. Mientras que el muón sí tiene masa, ¿cierto? Y obviamente el pión también tiene masa. Entonces tienes un caso en el que algo decae, que es un pión negativo. Esto es el estado inicial, y el estado final vas a tener una partícula sin masa que se mueve en una cierta dirección, y vas a tener otra partícula con masa y bastante más pesado que se mueve en otra dirección. ¿Ya? Entonces, es un caso distinto. ¿Ya? Es lo que se conoce como esto es como una explosión. ¿Ya? Una explosión. Decaimiento en realidad se llama, ya en estricto rigor. Decaimiento. Así que yo les voy a subir esto como un desarrollo para que aprendan a ocupar las ecuaciones un poco más en detalle en los otros casos, ¿ya? Eso. Se nos fue la hora. Eso. Voy a tratar de subirlos hoy, chiquillos, para que lo tengan, ¿cómo se llama? Digerido para el viernes eventualmente. ¿Mm? Profe, Dígame, ¿podrías caballero. subirlo un poquito, por favor? ¿Así o asá? Un poquito más. Ahí, justo ahí. Vale, profe, Sacando muchas fotos. gracias. Sí, Ya. sí. Oiga, eso pues chicos, ya yo les voy a tratar de subir esto a SAP para que lo tengan, porque em, para que aprendan a ocupar las distintas ecuaciones en un caso un poquitín más genérico. De todas formas, lo vamos a ver ya más generalizado cuando hagamos el caso de el efecto Compton, que lo vamos a ver como 4 clases más, pero no quiero meterme con eso porque ahí es meterle mecánica cuántica a algo que todavía no hemos hablado de eso. No hemos hablado del por qué, sino que de los cómo, ¿ya? Y eso no me quiero meter. Así que eso pues, ya yo les subo eso durante el día y quedamos en que ustedes lo revisan ahí. Lo voy a poner abajo donde están mis notas, ahí. ¿Ya? Vale, profe, muchas gracias. Ya, pues Estoy gracias a viendo para el ustedes. Que miércoles. tengan un buen reencuentro con todo. Recuerden que el miércoles tienen el ticket de entrada para esto. Más el Chao, otro. profe. ¿Mm? Chao, chao, chao.